una tormenta ha estallado en el corazón de la competencia, revelando fisuras insospechadas que amenazan con desintegrar al equipo Beta desde sus cimientos. Lo que presenciamos no fue un simple desacuerdo, sino el cruce de una línea invisible donde la estrategia se desdibuja y el orgullo de un guerrero se revela contra la cobardía disfrazada de astucia. Prepárense para una revelación que sacudirá sus convicciones, porque la verdad detrás de la explosión de Hero contra su propio grupo va mucho más allá de una mera discrepancia. Es el fiel reflejo de lo que sucede cuando la implacable presión del juego comienza a erosionar los límites entre una táctica calculada y una traición al espíritu mismo de la contienda. El conflicto germinó en una de esas arduas pruebas, aparentemente diseñadas no solo para evaluar la fortaleza física, sino también la resistencia mental y la capacidad de soportar la exigencia psicológica. El conjunto Beta, que en las últimas jornadas había logrado consolidarse tras una serie de reveses, arribó al circuito con una determinación férrea, con la vista puesta en la victoria. Cada componente del equipo se había preparado para entregar lo máximo, o al menos eso era lo que se presumía. Sin embargo, en las sombras se gestaba una estratagema que no todos compartían. En lugar de aspirar al primer puesto, algunos consideraban más oportuno conformarse con la segunda posición. Una maniobra meditada, fría, pero que, a su modo, podría tener una lógica estratégica. Es imperativo que no se pierdan ni un solo instante de este desarrollo. Así que suscríbanse a Bombazos VIP para ser los primeros en enterarse de cada giro inesperado y cada nueva revelación que les dejará sin aliento. La trama se complica, y solo aquí tendrán acceso a la información más candente y exclusiva. Este fue el germen del desacuerdo que dividiría al grupo. Para algunos, ceder intencionadamente la victoria era una jugada sagaz, una forma de evitar la exposición excesiva, de no cargar con las responsabilidades o riesgos que a menudo conlleva el triunfo, y de mantenerse en una posición de relativa seguridad sin generar demasiado revuelo. Para otros, como Hero, esta postura resultaba inaceptable, y no dudó en manifestarlo con contundencia. La contienda dio inicio. El sudor, los vítores de aliento y la adrenalina habitual inundaron el ambiente. Desde fuera, cualquiera habría creído que todos se estaban esforzando al máximo. No obstante, Hero comenzó a percibir algo anómalo, un ritmo que no se correspondía con la intensidad habitual de su equipo. Movimientos más lentos, fallos que parecían casi forzados, una falta de ímpetu en momentos cruciales. Su corazón palpitaba con mayor vehemencia, no solo por el esfuerzo físico, sino por una indignación que empezaba a invadirlo. Para él no había nada más detestable que la sensación de estar compitiendo sin una verdadera dedicación. Al concluir la prueba, Beta, en efecto, se posicionó en segundo lugar, y en lugar de sentir alivio por haber quedado en una buena ubicación, Hero estalló. Delante de todos, sin filtros ni diplomacia, lanzó la interrogante que muchos eludían: ¿de verdad vamos a contentarnos con perder deliberadamente? Su tono no denotaba dudas, sino una clara acusación. Sus palabras resonaron en el campamento como un golpe certero. Todos giraron la cabeza para observarlo, algunos con estupefacción, otros con incomodidad y algunos, simplemente, con un silencio que denotaba culpabilidad. Si desean estar al tanto de cada controversia, cada enfrentamiento y cada estrategia que se desvela, no olviden suscribirse a Bombazos VIP. Su suscripción es la llave para acceder a contenido exclusivo y ser los primeros en descubrir la verdad que se oculta tras bambalinas en esta intensa competencia. No dejen pasar ni un solo detalle. Lo que aconteció a continuación fue un instante de palpable incomodidad, de esos que parecen congelar el aire. Hero no estaba dispuesto a guardar silencio. Sus ojos escudriñaban a sus camaradas uno por uno, aguardando una respuesta que no llegaba, hasta que, por fin, alguien rompió el mutismo. Una voz serena, intentando justificar la acción, argumentó: no se trata de ceder por ceder. Esta estrategia es para evitar que nos pongan en la mira, para que podamos avanzar sin ser percibidos como una amenaza. Pero lejos de apaciguarlo, esta explicación avivó aún más su furia. ¿Y desde cuándo progresar en el juego implica renunciar a la lucha?
replicó con vehemencia. Yo no he venido aquí para entregar menos de lo que poseo. Si desean jugar a medias, háganlo ustedes, pero no me involucren en esa actitud. El mutismo subsiguiente resultó abrumador. Nadie quería confrontarlo directamente, pero todos eran conscientes de que Hero no hablaba en vano. Su postura reflejaba el sentir de numerosos televidentes en sus hogares, quienes, al presenciar la escena, comenzaron a debatir en las redes sociales si la estrategia del equipo era válida o si, por el contrario, constituía una afrenta al espíritu competitivo del programa. Esa noche, en el campamento de Beta, el ambiente era más denso que nunca. Las conversaciones eran breves, casi susurros. Nadie deseaba provocar nuevas fricciones, pero la incomodidad era innegable. Hero se mantuvo apartado, entrenando en solitario, lanzando golpes al aire como si con cada movimiento buscara liberar la frustración que lo embargaba. Mientras tanto, otros miembros del equipo cuchicheaban entre sí, defendiendo su decisión. No comprende que esto es más que simple fuerza física, argumentaban. A veces es necesario ser astuto y pensar a largo plazo, para no perderse ni un solo instante de estas apasionantes discusiones y estar al tanto de las reacciones que provocan. Suscríbanse a Bombazos VIP-A. Con nuestra cobertura exclusiva, serán los primeros en conocer las perspectivas de todos los implicados y las repercusiones de cada decisión. Asegúrense de no quedarse fuera de la conversación. Lo que el equipo Beta no parecía asimilar era que ese tipo de determinaciones dejaban secuelas profundas. Porque en un certamen de esta índole, donde todo está a la vista, donde cada acción es objeto de análisis, la percepción es un factor determinante. Y cuando un equipo exhibe desavenencias internas, cuando sus integrantes quedan expuestos en un desacuerdo manifiesto, eso se convierte en munición para los adversarios. Gamma y Omega, que observaban desde la distancia, ya tenían material para su propio análisis estratégico, porque más allá de la controversia, lo cierto es que este tipo de fracturas son oportunidades para los demás contendientes. Mientras tanto, Hero no mitigaba su tono. En el confesionario se expresó con la franqueza que lo caracteriza. Manifestó que la palabra estrategia se estaba empleando como un subterfugio para enmascarar la falta de ambición, y que no lograba comprender cómo alguien que había llegado tan lejos en la competencia ahora prefería conformarse con un segundo puesto solo para eludir riesgos. Su voz emanaba esa mezcla de enojo y desilusión que no puede ser simulada. Y esas palabras resonaron con vehemencia entre quienes lo seguían desde sus hogares. Porque todos somos conscientes de que en la existencia también se presentan situaciones similares, momentos en los que alguien opta por ceder por conveniencia, mientras otros perciben esa actitud como una afrenta a los principios de esfuerzo y superación personal. Para desentrañar cada capa de esta compleja narrativa y entender la verdadera dimensión de cada enfrentamiento, deben suscribirse sin demora a Bombazos VIP-A. Les garantizamos que serán los primeros en acceder a los análisis más profundos y a las reacciones más auténticas de todos los protagonistas. No dejen que les cuenten lo que está sucediendo. Vívanlo en primera persona. Al amanecer del día siguiente, el equipo Beta intentó restablecer la normalidad. Se congregaron, dialogaron con mayor sosiego, procuraron justificar el plan concebido, explicando que el triunfo implicaba responsabilidades que podrían complicarles el camino más adelante, y que buscar la segunda posición era una forma de mantenerse a salvo hasta que los equipos rivales comenzaran a desgastarse entre sí. No obstante, por más lógica que pudiera parecer la explicación, no terminaba de persuadir a Hero. Para él, cada prueba representaba una oportunidad ineludible para demostrar que Beta podía aspirar a la cúspide. Cada competencia perdida deliberadamente no solo menoscababa su reputación, sino que minaba la moral del equipo en su conjunto. Porque, ¿cómo depositar fe en la victoria si ni siquiera se persigue con ahínco? Su voz fue diáfana. Yo no estoy aquí para ocultarme detrás de otros equipos. Estoy aquí para vencer. Y esa aseveración, aunque simple en su formulación, caló hondo en el resto del equipo, porque les rememoró la verdadera razón por la que habían llegado hasta allí en primer lugar. El anhelo irrefrenable de triunfo, no un mero cálculo político.
Fuera del campamento, en las redes sociales, el debate ardía con intensidad. Algunos defendían a Jero con pasión desbordada, aplaudiendo su franqueza y su rechazo a lo que consideraban un acto de cobardía. Otros, en contraste, respaldaban la estrategia, argumentando que en el desafío no siempre prevalece el más fuerte, sino el más astuto, el que sabe cuándo presionar y cuándo retroceder estratégicamente. Memes, fragmentos de video y citas de Jero se compartían por doquier. El Atlético de Madrid volvía a ocupar el centro de la conversación y Beta, para bien o para mal, se encontraba en el ojo del huracán. Si quieren sumergirse de lleno en la intensidad de estas discusiones y ser partícipes de cada opinión que se genera, no dejen de suscribirse a Bombazos VIP-A. Conviértanse en los primeros en descifrar los secretos de la estrategia y la pasión, y no se pierdan ni un solo latido de esta vibrante competencia. Y así, entre las tensiones internas y las opiniones externas, se forjó uno de los momentos más comentados de esta temporada. Porque más allá de quién ostentaba la razón, lo que quedó palmariamente claro es que esta escena puso de manifiesto aquello que hace al desafío verdaderamente singular. No es meramente un juego físico, es un reflejo fidedigno de la existencia misma. Nos conmina a cuestionarnos hasta dónde estamos dispuestos a llegar para lograr una meta y qué significa, en realidad, alcanzar la victoria. Esa noche, después de que las luminarias se apagaran y solo perdurara el rumor del viento chocando contra las palmas en Playa Baja, Jero no lograba conciliar el sueño. Daba vueltas en su improvisada cama, observando el techo oscuro como si allí residiera una respuesta que se le escapaba. En su mente se repetían una y otra vez las imágenes de la prueba, los rostros de sus compañeros, los movimientos lentos, calculados, como si hubieran estado conteniéndose a propósito. No lograba asimilarlo. Para él, el desafío era un escenario donde cada instante debía ser aprovechado al máximo, donde ceder deliberadamente no solo constituía un error, sino una transgresión a la esencia misma del juego. En su rabia contenida había algo más profundo, un eco de su propia trayectoria vital. Jero siempre había sido de aquellos que enfrentan los inconvenientes de frente, sin ambajes. Había arribado al desafío con esa mentalidad, convencido de que su empeño lo conduciría lejos, que no era necesario esconderse ni valerse de artimañas. Pero ahora, rodeado de un equipo que parecía contentarse con estrategias de bajo perfil, sentía que su filosofía estaba siendo interpelada. Y lo peor era que, en algún punto, temía quedarse aislado. La inmersión en esta narrativa es indispensable para comprender la psique de los competidores, y para ello, no hay mejor lugar que Bombazos VIP-A. Suscríbanse ya para ser los primeros en desentrañar las verdaderas motivaciones y las luchas internas que definen a cada participante. No se queden con la duda, la verdad les espera. Al romper el alba, mientras el resto del equipo se desperezaba entre bostezos y murmullos, él ya se encontraba afuera, inmerso en su entrenamiento. En solitario, realizaba saltos, corría, lanzaba golpes al aire, como si con cada movimiento deseara liberar la frustración que le abrazaba el pecho. Algunos lo observaban de reojo, sin pronunciar palabra. Eran conscientes de su enojo, pero nadie deseaba ser el primero en aproximarse. Era comparable a esa tensión familiar que persiste después de una acalorada discusión. Todos saben que es necesario dialogar, pero nadie quiere dar el primer paso. Finalmente, fue Tina quien se armó de valor. Se acercó con lentitud, con esa cautela que se adopta cuando se sabe que se está frente a una bomba a punto de detonar. Jero dijo con voz suave, necesitamos conversar. Él se detuvo, inspiró profundamente y la miró. Ella no lo amonestó, no lo contradijo. Simplemente lo escuchó mientras él desahogaba todo. Su cólera, su desilusión, su temor de que Beta se transformara en un equipo mediocre por decisiones mal concebidas. Y mientras él hablaba, el resto del equipo comenzó a acercarse también, formando un círculo a su alrededor. No era una reunión formal, pero lo parecía. Las voces se sumaron paulatinamente. Algunos defendían la estrategia. No siempre se trata de ganar cada prueba. A veces es necesario pensar a largo plazo. Otros empezaban a admitir que quizás sí habían reducido el ritmo a propósito.
convencidos de que era la jugada correcta, pero Hero no cedía. ¿Y qué sucede con nuestra imagen, con nuestra moral? ¿Qué pensará el resto cuando nos vea conformarnos? Su tono era apasionado, cargado de ese fuego que solo poseen aquellos que creen fervientemente en lo que expresan. Para ser testigos de cada palabra, cada gesto y cada confesión que emerge en este apasionante desafío, deben suscribirse ahora mismo a Bombazos VIP-A. Solo aquí tendrán la oportunidad de vivir la competencia en su máxima expresión y ser los primeros en conocer el desenlace de estas intensas confrontaciones. No se queden fuera de la experiencia. Ese instante resultó ser trascendental, no porque todos alcanzaran un consenso absoluto, sino porque puso de manifiesto algo que había estado latente durante días. El choque irreconciliable entre aquellos que anhelaban jugar de forma calculada y quienes deseaban entregarse sin reservas. Fue una deliberación cruda, salpicada de palabras incisivas y silencios cargados de incomodidad, pero ineludible. Al final no hubo un vencedor claro. Nadie obtuvo la razón por completo, pero todos comprendieron que, de ahí en adelante, cualquier decisión debía ser tomada de frente, sin ocultamientos. Mientras tanto, en las redes sociales, la conversación se intensificaba vertiginosamente. Fragmentos de video de Hero, exclamando, "Yo no vine aquí para perder a propósito", se viralizaban, acompañados de frases como, "Es el único que comprende el verdadero espíritu del desafío", o "Beta necesita más individuos como él". Otros, por el contrario, lo criticaban. "Esto no es solo cuestión de fuerza bruta, es estrategia. No entiende la dinámica del juego". La audiencia se encontraba dividida y ese enfrentamiento de opiniones solo alimentaba el fenómeno. Los demás equipos también tomaban nota. Gamma, siempre analítico, vislumbraba en el conflicto de Beta una oportunidad para tomar la delantera en la contienda. Omega, silencioso pero observador, comentaba entre ellos que cualquier fisura interna en Beta representaba una ventaja para todos. Y Alpha, inmerso en sus propias dificultades, apenas podía mirar de reojo, consciente de que el drama en Beta les apartaba por un momento el foco de atención. Esa tarde, Beta tuvo que enfrentar una nueva prueba, y esta vez la tensión era casi tangible en el ambiente. Hero irrumpió como un torbellino, decidido a demostrar que su método era el acertado. No solicitaba permiso ni buscaba consenso. Entregaba todo con furia, con rabia, como si cada metro recorrido fuera una declaración de principios. Sus compañeros, quizá impulsados por su energía o por la vergüenza de la polémica previa, se contagiaron. El equipo Beta lucía diferente, menos calculador, más visceral, y aunque no lograron la victoria, tampoco quedaron rezagados. Fue una actuación sólida, cargada de un orgullo que hizo que incluso Hero, al final, sonriera por primera vez en días. Para no perderse ningún detalle de las estrategias, las polémicas y los momentos de tensión que definen cada jornada de este desafío, es fundamental que se suscriban a Bombazos VIP-A. Serán los primeros en conocer los análisis más agudos y las reacciones más auténticas de cada competidor. Esa sonrisa, no obstante, no lograba cicatrizar la herida, porque lo que había sucedido dejó una verdad innegable. Las fisuras internas no se reparan en una sola prueba ni en una fogata. Requieren tiempo, comunicación y sobre todo confianza. Y eso, en el desafío, resulta más arduo de alcanzar que cualquier triunfo en el circuito. En la noche, mientras el equipo Beta cenaba en un silencio cargado, Hero se puso de pie, observó a todos y pronunció unas palabras que dejaron a todos inmóviles. Si volvemos a jugar a medias, si volvemos a conformarnos con menos de lo que somos capaces, yo no voy a permanecer en silencio. No he venido aquí para ocultarme tras nadie. Si ustedes desean dar la mitad, está bien, pero yo seguiré entregándolo todo. No hubo aplausos ni respuestas inmediatas, solo un silencio denso, de esos que expresan más que las palabras. Y en ese mutismo, cada uno comenzó a interrogarse en qué bando se encontraba. El conflicto de Hero no fue simplemente una disputa interna más. Fue el preludio de una conversación que, en los días siguientes, transformaría la percepción que Beta tenía de sí mismo. Y más allá del juego, más allá de los equipos,
Fue un recordatorio brutal de algo que resuena con cualquiera que presencie el desafío. Cuando decides reducir el ritmo por miedo, dejas de competir contra los demás y comienzas a perder contra ti mismo. Y esa fue la noche en que Beta dejó de ser meramente un equipo. Fue la noche en que cada uno se miró en el fuego y vio su propio reflejo. Dudas, miedos, orgullo y esa chispa de ambición que los había conducido hasta allí en primer lugar. Porque en el fondo, todos lo sabían. Nadie entra al desafío para pasar desapercibido. Nadie se somete al hambre, al agotamiento, a la presión de estar bajo la mirada de todo un país, solo para conformarse con menos. Hero, sentado con los brazos cruzados, no añadió nada más. No lo necesitaba. Sus palabras seguían flotando en el aire como una advertencia y, al mismo tiempo, una invitación. Y mientras el silencio dominaba la playa, esa frase suya parecía retumbar una y otra vez en la mente de todos. Yo no vine aquí para perder a propósito. Esa declaración no era solo acerca del juego, era sobre la vida misma. Porque, ¿cuántas veces allá afuera nos hemos sentido tentados a bajar la cabeza, a ir despacio, a renunciar a entregarlo todo para evitar problemas o llamar la atención? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa voz que nos dice, mejor quédate cómodo, mejor no arriesgues? ¿Y cuántas veces hemos necesitado a alguien que, como Hero, nos recuerde que no vinimos a esta vida para escondernos detrás de nadie, para ser testigos de cómo se desenvuelve esta profunda transformación y de las lecciones que deja en cada participante? Deben suscribirse a Bombazos VIP A. No se pierdan ni un ápice de esta fascinante travesía. Mientras el fuego se consumía lentamente, el equipo Beta comenzó a asimilar que el verdadero desafío no residía únicamente en las pruebas físicas ni en los adversarios, sino en ellos mismos, en la capacidad de hallar el equilibrio perfecto entre la estrategia calculada y la pasión desbordante, entre la visión a largo plazo y la fidelidad a los propios principios en el presente. Esa noche no se produjeron reconciliaciones grandilocuentes ni abrazos teatrales. Solo hubo una decisión tácita, pero firme. La próxima vez que salieran al campo de batalla, lo harían con el corazón en la mano y la mirada inquebrantablemente fija en la meta. Porque si algo quedó meridianamente claro es que, en el desafío, la victoria no es solo para quien cruza la línea de meta en primer lugar. La victoria es para quien no se rinde a medias. Gana quien no teme exigirse más a sí mismo, incluso cuando el resto aconseja la complacencia. Gana quien comprende que ceder deliberadamente nunca será equiparable a aprender a conquistar con auténtica convicción. Y en ese silencio final, mientras la cámara se alejaba, mostrando las sombras del equipo Beta bajo la tenue luz del fuego, una única verdad se sintió más poderosa que nunca. La lucha verdaderamente valiosa no siempre se libra contra los demás. A veces, la contienda más ardua es contra nuestra propia inclinación a renunciar sin siquiera darnos cuenta. Ese fue el auténtico clamor de Hero, no solo dirigido a su equipo, sino a todos los presentes. Un recordatorio imponente que parecía susurrarle a cada espectador: no hemos venido aquí para conformarnos, ni en el juego, ni en la vida. Y con esa frase, el episodio concluyó como suelen hacerlo los momentos que dejan una huella imborrable, sin necesidad de aplausos, pero con un eco que perdura en la memoria. No dejen que la vida los alcance sin que sean parte de esta increíble historia. Suscríbanse a Bombazos VIP y sean los primeros en desentrañar todos los misterios que nos aguardan. Este es el momento de ser testigos de la verdad. No se lo pueden perder.